Las siguientes empresas e instituciones confían en Frontera Jesuita, el programa de radio de la Tierra del Té, Agropecuaria del Paraná, Insumos para el Campo, Compañía Misionera de Haciendas, la consignataria de Haciendas de Misiones, Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig para su marca Playadito, Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó para su marca Piporé, Establecimiento 10 Hermanos, Reñuc, Sociedad Anónima, para su marca Rosamonte, IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Climiuc Hermanos SRL, elaboradores de yerba mate y té de exportación, Ministerio del Agro y la Producción, Gobierno de la Provincia de Misiones. El té pegó la vuelta al mundo y también prendió su raíz en Tierra Roja. Aquí, donde es tradición milenaria el hábito de infusionar hojas del monte, hijas del mate. Aquí, donde el tesal más austral de la tierra, donde los rindes más productivos del mundo, donde la cosecha de 50.000 hectáreas es mecanizada. Aquí, Frontera Jesuita. Frontera Jesuita. El programa de radio de la Tierra del Té, con Julio Salina y Carlos Bedoya Recio. Un puñado de hojas en una taza. Al aire, desde el 14 de septiembre de 2002, un producto de Guapurú, Laboratorio de Ideas. Tractorazo de los productores yerbateros llega hoy a Posadas. Numerosos manifestantes con tractores, camiones, camionetas y cosechadoras se concentraron anoche a orillas del arroyo Garupá, desde donde partirán hoy rumbo a la capital provincial. Diario El Territorio, miércoles 6 de junio de 2001. Con el propósito de evaluar la situación de los productores yerbateros de la provincia, se reunieron el lunes por la noche en esta localidad varios intendentes de la zona, productores y propietarios de secaderos, que sostienen en un documento que en caso de no llegar a una rápida y adecuada resolución, nuestra región se encontrará frente a la posibilidad de que se desencadene una tremenda crisis social, lo cual será muy difícil de sostener. Diario El Territorio, miércoles 6 de junio del 2001. La renta yerbatera debe ser equitativa. Monseñor Juan Rubén Martínez, a los 47 años, no oculta su preocupación frente a la grave crisis que afecta al sector yerbatero. Admite que por haber llegado recientemente a la provincia se siente como fuera en el tema, pero dice: luego de mis visitas a las distintas colonias pude convivir con los agricultores, pude palpar la realidad, ver el estado de las chacras, drama que padecemos y del que nadie puede permanecer indiferente. No puede ser que el agricultor reciba 2 centavos por kilo cuando el paquete cuesta 2 pesos. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas, Diario El Territorio, sábado 18 de junio del 2001.
Hubo acuerdo y el kilo de yerba llega a 13 centavos. Se levantó la protesta en Posadas luego de 17 días y de 3 maratónicas reuniones por el precio. En la concertación de ayer se consiguió sumar los aportes de la Nación y de la provincia, también los beneficios de la inclusión del sector a la competitividad. Así se definió un valor muy cercano a los 16 centavos que demandaban los productores, que se van hoy de la Plaza 9 de Julio hacia las chacras de nuestro interior profundo, como anticipó el territorio. Las tratativas previas destrabaron el conflicto con los productores domingo 24 de junio del 2001. Hace 20 años ya estábamos caminando, transitando la ciudad de Posadas, los que nos tocaba andar por acá, y de momento aquellos, uno puede suponer, productores de nuestro campo ya pisaban fuerte y marcaban en la plaza central de la capital de la provincia una bisagra que sería el primer desembarco del primer tractor que llegaría por entonces a Posadas, después de varios días de lucha, concertaciones, reuniones en las distintas localidades, en los núcleos centrales de nuestra provincia, inclusive visitas al Palacio Legislativo de la provincia, en la ciudad de Posadas. 20 años pasaron del primer desembarco, el primer tractor que llegaría a la Plaza 9 de Julio el 6 de junio del 2001 en reclamo de un precio justo para la materia prima, en un tractorazo organizado por productores de la yerba, cuando el neoliberalismo de aquellos tiempos todavía metía la cola. En esta edición, hoy que es inclusive el Día del Medio Ambiente, vamos a ocuparnos un poco de lo que hacemos siempre, la producción de alimentos, a partir de revisar, compartir y disfrutar el trabajo de los hacedores y quienes sostienen las economías sistémicas de la provincia. Hablamos de la yerba y del té. Escuchanos en vivo www.republica99.com.ar. Coninagro, representando a los productores y a las cooperativas agropecuarias. 60 años de gestión gremial. Coninagro, defendiendo los valores del campo. Señor productor, recuerde que estamos en época de recorrer los yerbales para detectar el mal de la tela y prevenir su avance. Si tiene alguna duda o necesita que uno de nuestros técnicos visite su chacra, comuníquese con el área técnica del INIM llamando al 376-442-5273. Instituto Nacional de la Yerba Mate. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate playadito. De ninguna forma te la sacarás del mate. Picucu, la línea de alimentos balanceados de Rosamonte. Línea bovinos, línea equinos, línea cerdos, línea suplementos minerales y próximamente línea aves y línea peces. Pipí Cucú, alimentos balanceados. Pedilos en tu agropecuaria o llamanos a Apóstoles al 03758 42 22 20. Pipí Cucú. Estamos online. Escribinos. Anotá un mail. alimentosbalanceados@rosamonte.com.ar. La línea de alimentos balanceados de Rosamonte. Tengo algunos libros para recomendar: Dinámica Agraria y Políticas Públicas, Desigualdades Sociales y Regionales, un trabajo de Javier Gortari, Víctor Rosenfeld y Alejandro Oviedo como compiladores. Aparecen investigaciones y trabajos de varios cientistas sociales.
A ver, por ejemplo, Ariel García, Cristina Valenzuela, Carlos Carballo González, Luis Rojas Villagra, Jorge Sena, Gustavo Alves, Guido Di Blasi, Diego Fernández, Ariel Crisa, Lucía Ortega, María Toscani, Jorge Mota, Lucía Ferrari, Paula Rosa y Sebastián Corol. La dinámica agraria está atravesada por profundas e históricas desigualdades sociales que se agudizan al adentrarnos en las particularidades de las economías regionales, como la del noreste argentino, y se repiten más allá de las fronteras nacionales, en Paraguay y en Brasil, dice este libro publicado por la Universidad Nacional de Misiones, que vale la pena revisar en un día como hoy también, tenerlo siempre a mano. Libro publicado en el 2016, insisto, por la editorial universitaria de la Universidad Nacional de Misiones. Bien bueno para entender, qué sé yo, acciones del Ministerio del Agro y la Producción, políticas de producción y comercialización de alimentos. Para 20 años del tractorazo, procurar interpretar lo que ocurría entonces y acaso en cierto modo se sostiene. Otro libro de Daniel Re, María Luz Roa y Javier Gortari, Tareferos, vida y obra en los Yerbales, es un librazo. En Tareferos, en este libro, confluyen los trabajos de jóvenes investigadores, algunos formados en la UBA y otros en el clima cotidiano de investigación en la Universidad Nacional de Misiones y sus grupos históricos, que continúan con una herencia de excelentes pioneros de las ciencias sociales provinciales, de los que se han nutrido en un estilo de trabajo que enhebra teoría y empiria, un modelo de investigación académica que se desarrolla sin pausas en la provincia y que se consolidó desde la vuelta a la democracia. El alto nivel alcanzado fue posible gracias al fundamental apoyo del Estado, que permitió enfocar los mejores recursos a los sectores más marginados. Así, Tareferos, el libro, constituye un aporte a las políticas públicas orientados a un desarrollo local equitativo. Un librazo que es un material de consulta en el que aparecen varios capítulos, insisto, escritos por María Luz Roa, ella es socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, Daniel Re, que es sociólogo, magíster en Ciencias Sociales, doctor en Ciencias Sociales en la UBA, y claro está también Javier Gortari, ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, actual docente en Tareferos, en vida y obra en los Yerbales. Los capítulos presentan trabajo esclavo, estadística tarefera, las condiciones de trabajo, la cultura, la tecnología, las políticas públicas y una propuesta de intervención. Y el último libro para recomendar en esta mañana, abriendo esta edición especial de Frontera Jesuita, 20 años de aquel primer tractorazo, del tractorazo yerbatero, ¿no? Porque en los 90 ya se recordaba un viejo tractorazo tealero. De la tierra sin mal al tractorazo, un trabajo de compilación de Javier Gortari también, publicado por la editorial universitaria. Publicado este libro como una edición especial en 2007, así que tiene varios años, pero todavía bien vigente porque hay buen material que es no solo de consulta, sino que al mismo tiempo de necesaria intervención para una profunda reflexión. 8:15 de la mañana nos ocupamos un poco de repensar dónde estábamos 20 años atrás, dónde estamos todavía, quizás algunos, en aquella plaza que resultó ser el primer tractorazo, que dio génesis, forma, sustento, fundamento y legitimidad al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Año y poco más después vería la luz en Posadas, después de un decreto reglamentario firmado por aquel presidente de aquellos años difíciles de la democracia, en los últimos años de aquella versión de los 90 del neoliberalismo, don Eduardo Duhalde. Pausita y volvemos, vamos a charlar un poco con algún referente de aquellos tiempos. También nos podés escuchar en TuneIn y MyTurner desde tu celular. República Internacional. Yerba Mate Las Tunas. Sabor único. Estacionamiento natural. Máxima calidad. Búscanos en redes sociales. Facebook, @Cooperativa Las Tunas. Instagram, @Yerba Las Tunas. Elaborada en 3 capones por Cooperativa Las Tunas.
Rosamonte es la primera firma yerbatera argentina en obtener la certificación de Rainsford Alliance para la agricultura sostenible por su compromiso con el medio ambiente. Rosamonte, desde 1936. Siempre supe que Decal era la mejor opción en semillas. Lo que no sabía era que tenían un sistema especialmente pensado para mí. Ahora sé que semillas es solo una parte de todo lo que Decal tiene para mejorar el rendimiento de mi campo. El más alto potencial genético, lo último en biotecnología y la recomendación agronómica precisa para maximizar rendimientos en todos los ambientes de tu campo. Elegí Sistema Decal. Elegí el máximo rendimiento siempre. Pauta publicitaria exclusivamente para la República Argentina. Mayor información en www.decal.com.ar. El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial fue creado el 6 de octubre de 1988 para agregar valor a la producción agropecuaria misionera. Como ente gubernamental autárquico, el IFAI sostiene los mercados concentradores de la provincia para fomentar la comercialización y consumo de productos misioneros. Pasaron 20 años del primer tractorazo, aquella gesta que se evoca, acaso en el día de mañana, y vamos a hablar por ese motivo con el ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, el magíster Javier Gortari. Javier, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Mirá, abro un poquito la charla, te queremos escuchar. Mirando la tapa del libro que lleva por título De la tierra sin mal al tractorazo, que es un trabajo de compilación tuyo, en el que hay material que parece todavía vigente. ¿Dónde estabas vos en aquel junio del 2001? Yo estaba trabajando con la vicegobernadora Mercedes Oviedo, en el equipo de ella, así que bueno, nos tocó ver muy de cerca la plaza tomada por la movilización de los yerbateros, y tuvimos también la oportunidad de trabajar con la delegación, con los representantes, digamos, con quienes procuraban en ese momento buscar una salida para el problema tremendo que era que la yerba se estaba pagando el kilo de hoja verde se estaba pagando a 2 centavos, cuando 10 años atrás se pagaba 20 centavos. O sea, había sido terrible el impacto en términos sociales, económicos, políticos, y bueno, la verdad que fue muy fuerte en ese momento, y tuvimos la oportunidad de trabajar, escuchar, ver, todos esos días lo que planteaban los productores, los tareferos sobre el problema yerbatero. ¿Es posible? Sí, iba a decir esto, sí. En realidad veníamos de 10, porque si no pareciera que cayó un ciclón, un tsunami. No, claro. Fue un tsunami, fueron 10 años de desregulación. 10 años atrás, el presidente Menem y el ministro Cavallo habían impulsado la desregulación económica en general, se aprobaron las leyes de desregulación y entre ellos entró la CRIM, que era la que regulaba los precios de la yerba mate y que por 60 años prácticamente había logrado un desarrollo importante a nivel de emisiones, el despliegue de toda la plantación de yerba en toda la provincia con relativo éxito, digamos, con una suerte de equilibrio entre la pequeña producción, la industria, etcétera, que se notaba en el desarrollo de las colonias prósperas del interior de Misiones. Claro, no es un tsunami, como decís, no es que parecieron, que llegaron de algún planeta, sino que venían curtidos de 10 años de un proceso desregulatorio. Sí, claro. No, fue eso. Y en un proceso que quedó disimulado al principio porque justo coincidió que había poca yerba en Brasil, o la yerba en Brasil estaba más cara, entonces se escurrió parte de la producción, se escurrió para Brasil y eso sostuvo en los primeros años de los 90 medianamente la demanda,
Y después, sí, después a partir del 96, 97 fue desastroso y eso hizo eclosión en el año 2001 en Misiones, en junio. Por eso estamos hablando ahora por el aniversario. Pero digo, me parece interesante destacar que esta eclosión social económica se produce 6 meses antes de la eclosión nacional que después terminaría con el gobierno de la Rúa por razones parecidas. Obviamente después las complejidades son múltiples, pero bueno, todo ese malestar que produjo todo ese proceso neoliberal de los años 90, acá se manifestó claramente en la cuestión yerbatera, pero a nivel nacional también se manifestó en la crisis de ocupación, desempleo, etcétera, cierre de industria y demás cosas que se produjo a nivel nacional 6 meses después, digamos. Como que lo nuestro fue anticipatorio, si se quiere. Sí, no sé, sociólogos sabrán vindicar si esta crisis fue parte de, la yerbatera alentó acaso a otros movimientos allá por, bueno, como vos decís, 6 meses después. Pero hay algo que te quiero preguntar. Bueno, te tocó entonces estar de algún modo del lado de adentro junto a Oviedo, no olvidar que fue vicegobernadora. Te tocó estar de algún modo de las rejas de la Plaza de las Vallas que protegían la Casa de Gobierno para el lado de adentro. ¿Qué pedían puntualmente los productores? Sí, digo, fue, volviendo un poquito a lo anecdótico, e interesante porque teníamos que entrar los funcionarios, los que trabajamos adentro de la Casa de Gobierno, teníamos que entrar por las puertas laterales. Sí. Bueno, y el gran cartel que había en la puerta principal era precio justo. O sea, no es que pedían la revolución, la expropiación de nadie, la reforma agraria, pedían un precio justo que les permitiera a los productores de yerba y a sus trabajadores tener un ingreso y un trabajo digno, digamos. Así que fue. Y en la reunión, nosotros tuvimos una reunión con la dirigencia, con la representación, que se reunieron con la vicegobernadora, y el planteo eso era buscar mecanismos, maneras que además las conocían porque habíamos tenido otra vez 60 años de regulación donde esas cosas se arreglaban de esa manera, y les había ido bien a los productores, a las industrias y a la provincia. Entonces volver a una cosa que en ese momento también es interesante destacarlo, parecía como una mala palabra, que era la regulación o el subsidio o el precio de referencia, el precio fijado, un precio político fijado por una norma, etcétera. Me acuerdo que en ese momento el bombardeo ideológico del neoliberalismo era que el subsidio era mala palabra, que todo tenía que ser de una eficiencia y una transparencia absoluta, cuando sabemos que eso en la economía no existe. En la economía es un espacio de disputa de poder donde los más poderosos son los que fijan las reglas y el Estado no interviene para que todos de algún modo compaginar y para que todos los integrantes de la cadena productiva tengan medianamente una porción de acuerdo a lo que ponen en ese espacio productivo, ¿no? Ahora, hay algo más de contexto que te voy a pedir que nos ayudes a repensar. ¿Qué podía ser una provincia como la nuestra en ese escenario del que estás hablando? A 10 años de regulación, precios librados a la oferta y a la demanda o algún otro mecanismo, en un país que bueno, iba rumbo al helicóptero y que estaba gobernado por un partido opositor, o por varios partidos aliados en esa famosa y trágica alianza. ¿Qué podía hacer una provincia para intervenir? ¿Cómo podía incidir en el mercado? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía hacer, y para convencer en definitiva a quienes imponían las condiciones y fijaban los precios? Porque librado al mercado, sin herramientas para fijar condiciones, ¿qué podía hacer una provincia chica sin intermediarios o acaso sin mayor incidencia en un gobierno nacional que estaba además en franca retirada?
Sí, yo creo, a ver, contestando a la pregunta, podía ser poco. De hecho, yo participé en las reuniones que se hicieron en el Ministerio de Asuntos Agrarios. El ingeniero Rey creo que era el ministro, Sí. participó Lozada, que era presidente del Senado en ese momento, a nivel nacional, digo. Entonces hubieron legisladores nacionales, funcionarios provinciales tratando de encontrarle la vuelta y se fijó un precio que, obviamente, como no había ningún mecanismo para controlarlo y digo, se fijó un precio para desactivar la movilización y la protesta, digamos. Pero es cierto lo que vos decís, que no había ninguna línea, ninguna posibilidad de tomar decisiones de otro tipo, que yo creo que esa es una deuda que la provincia tiene hasta hoy. Es decir, si la provincia tiene el 90% de la producción de yerba mate, debería de tener herramientas propias, independientemente de que el INIM, que es el Instituto Nacional, es nacional porque comprende a Corrientes y a Misiones, pero me parece que a nuestro gobierno, que yo coincido con que tiene que tener un perfil misionero en el sentido de entender los problemas desde el territorio y de la población de Misiones, ahí creo que tuvo algunos intentos que después fueron desactivados por la Corte Suprema de legislar, pero bueno, no sé, digo, me parece que en ese sentido todavía hay una deuda de parte de los misioneros de poder tener más incidencia en las decisiones sobre la yerba mate, partiendo de que el 90% de la producción se hace acá en Misiones. Y pensando un poco lo que vos decías de la alianza, se dio este contrasentido. En realidad fueron los legisladores nacionales radicales, me acuerdo de Solmoirago, los que iniciaron el proyecto del ININ, que tuvo muchísima discusión y que recién se aprobó, se pudo aprobar en el año 2002, cuando ya no estaba de la Rúa, cuando se promulgó, de hecho, porque Duhalde tampoco firmó la promulgación, sino que pasado el tiempo por normativa constitucional el proyecto queda firme. O sea que había todo un clima nacional, otra vez, una cultura nacional económica después de 10 años de andanada neoliberal, que parecía que estábamos cometiendo el pecado de lesa economía, planteando la regulación de un producto que después de 10 años de regulación. Bien vale la mención de Raúl Solmoirago, ¿no? Sí, me parece que en un aniversario como este corresponde merituar los esfuerzos que se hicieron y quienes estuvieron porque digo, la discusión en el Congreso fue ardua también, sobre todo con los legisladores correntinos que se opusieron todo el tiempo a cualquier tipo de regulación. Sí, bien vale destacarlo, porque habían distintos frentes, como decís, inclusive dentro de la propia gestión provincial, el propio ministro Rey declarando por lo menos en varios días previos, anticipando que no iban a dar el brazo a torcer para recibir a los productores con sus tractores allá por junio. Y claro, ya el 20 de mayo, esos días previos, habían tenido charlas en el Palacio Legislativo, ya habían llegado antes, ¿no? Lo que no habían llegado eran los tractores, por lo menos con esa intervención tan emblemática que se recuerda en el día de mañana. Hablamos de Solmoirago un poco como el hacedor, de algún modo el padre del primer proyecto, o el que consiguió el consenso para mediar, para intervenir, para gestionar o empezar a gestionar en Buenos Aires con todo lo que eso representaba. ¿A quiénes recordás como los padres del tractorazo de alguna forma? Digo, aquellos que llegaron y que estuvieron en algunas tapas de los diarios o que estuvieron en lugares claves, acaso por ejemplo en Cruce Caravén. Yo creo que nosotros hablamos, en la comisión con la que hablamos estaba Hugo San, que era medio emblemático en ese momento, como dirigente de la zona centro de Oberá. Después había gente de San Pedro, pero ya los nombres se me pierden. Me acuerdo de Hugo San porque después mantuvo también, a partir de ese tractorazo se formó la APAN, que después con el tiempo también quedó diluida, etcétera.
pero bueno, Hugo Sanz mantuvo durante varios años una preeminencia política gremial interesante vinculada al sector productivo, ¿no? Y bueno, fue uno de los impulsores del INIM. La misma APAN después promovió la necesidad de que se fijara, de que se aprobara dentro del marco de la ley del INIM lo del mercado consignatario, porque no se respetaban los precios, bla, 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 bla. Bueno, y ahí el APAN también, o la APAM, la Asociación de Productores Agrarios Misioneros, se fue también diluyendo. Algunos hicieron opciones políticas más que gremiales, pero bueno, nosotros hicimos un trabajo con el licenciado Aníbal Sena, donde hacemos el análisis de los 15 años de vida del INIM, y la conclusión es que claramente tuvo un impacto positivo en el sector yerbatero en términos de precio. Claramente, cuando uno mira la evolución de los precios de la inflación o del índice de precios al consumidor comparado con la forma que crecieron los precios de la materia prima, se da cuenta del efecto fuerte que tuvo la posibilidad de tener un precio de base, de referencia, fijado cada 6 meses en las condiciones que establece la ley. En ese sentido creo que fue positivo, más allá de los problemas que hubo de las movilizaciones que hubieron después, 2007, por el incumplimiento de los precios, porque no había mecanismos para que esos precios que fijaba el INIM se cumplieran. Bueno, hubieron varias cosas que yo creo que se fueron encaminando con el tiempo, y hoy por suerte tenemos una situación relativamente muy buena. Digo relativamente porque hay cosas no resueltas todavía, pero bueno, estamos de aquella suerte de superproducción yerbatera. Hoy, el año 2020, tuvimos que importar 30 millones de kilos de canchada porque no alcanzaba la producción nacional para el mercado interno y las exportaciones. Otro día te voy a molestar en tu condición de economista para que nos expliques cómo es eso, que la provincia o la región o el país más bien, hace ya no sé, 20, 25 años declara más o menos margen en blanco o en negro, 1.000 millones de producción de kilos de hoja verde, cuando todos decimos o marcamos récords, mueven poco la aguja, pero récord de consumo, récord de exportación. ¿Cómo es que está tan estancado ese asunto, por lo menos en los números del volumen? Cosa que no entiendo. Para despedirte te leo una tapa, fíjate, miércoles 13 de junio del 2001, Tapón del Territorio, que manejaba un poco este asunto como instalando la agenda, ¿no? En aquellos años también donde no habían redes sociales, donde una tapa también requería mucho consenso y mucha muñeca, ¿no? No hay acuerdo por el precio y crece la tensión yerbatera, título a 3 renglones, una foto enorme de un tractor y 3 apostillas, dice: la caravana de tractores tuvo adhesión de posadeños, que ya hacía una semana estaban en el plaza. A la medianoche las posturas de las dos partes habían llegado a un punto inflexible y seguían las duras tratativas. La molinería solo ofreció 8 centavos por kilo de hoja y no más de 36 para la canchada, pero el pedido de los productores y de los secaderos en ese momento era de 16 y 68. O sea, la mitad ofrecía la molinería de lo que habían solicitado los productores. El gobierno puso en la mesa el fondo de recomposición y el debate se estancó en el precio final. Bueno, 3 o 4 días después finalmente se acordó en esa concertación el precio de 13 centavos con el que se dio por finalizado el tractorazo. Pero hubo un segundo tractorazo. El año posterior finalmente se volvieron a la plaza. ¿Vos recordás esa segunda instancia, Javier? Sí, fue primero porque lo de los 13 centavos, que me acuerdo que se fijó en esa reunión que se hizo en el Ministerio de Asuntos Agrarios, otra vez fue de cumplimiento nulo, muy, muy relativo, y después porque fue la presión para lograr que se promulgara la ley del INIM, que había sido aprobada en el Congreso y no salía del Poder Ejecutivo. Ya estaba Duhalde en el gobierno, en la presidencia, y bueno, y finalmente otra vez se salió y se reglamentó en un marco de mucha renuencia, diría, del Ejecutivo, pero bueno,
la presión hizo que salieran más o menos en las condiciones que hoy conocemos y que se mantuvo hasta la fecha. Pero bueno, fue el segundo tractorazo, porque no fue por eso, porque no estaba vigente el INIM todavía. Creo que fue mayo del 2002, no me acuerdo exactamente el momento, pero sí fue como al año, y fue precisamente por eso, para apurar las decisiones en materia de una vuelta a la regulación, que no fue la vuelta, pero bueno, fue sin duda un avance con relación a la situación crítica de los años 90. Allá por febrero, si mal no recuerdo, se había promulgado la ley del INIM, y en junio finalmente, después de ese tractorazo, Dualde reglamenta, ¿no? Publica el decreto reglamentario. Exacto, sí. Y bueno, fue eso, y a partir de ahí nosotros hicimos la secuencia de cómo va evolucionando el precio de referencia, otra vez, con estas dificultades que a veces no se cumplía en su totalidad. Por eso en el 2007 hubo otro tractorazo, que en ese libro que vos mencionás, esa foto es del territorio también de esa fecha, del 2007, y está Peterson ahí encabezando un tractorazo. La foto de la portada del libro, digo. Pero bueno, digo, si uno mira la evolución de los precios y la compara cómo evolucionó la inflación, nos damos cuenta de que el precio de la materia prima de hoja verde y canchada tuvo una valoración relativa bastante superior a cómo evolucionó la inflación, lo cual se notó otra vez en los precios que recibía el productor, los precios que recibía el tarefero, y eso hace que hoy, bueno, estemos viendo en los diarios, hace 20 años veíamos los paros, los cortes de ruta, hoy vemos que en las noticias son que la gente está robando yerba mate por todo lo que vale una camioneta con hoja verde puesta en el secadero, digamos, ¿no? Así que el problema ahora es que la gente se roba la yerba porque vale mucho. Como aquella ley de oferta y demanda hoy tracciona en favor de los productores en los precios, para tratar de a ver, no quiero que me respondas desde tu condición de profesor, pero está bueno también que de paso me corrijas, pero en términos relativos en dólares, aquellos 13 centavos del 2001 eran 13 centavos de dólar, y hoy aquí está 40, 45 pesos el kilo de hoja verde, sería más o menos medio dólar inclusive, si mal no hago los cálculos. O ponerle con el dólar real, ponerle al 30, pero 30 centavos, digo, casi el triple, digamos, de lo que se pagaba de los 13 centavos de que estábamos hablando en el 2001, ¿no? No, sin duda en eso la recomposición del sector fue muy fuerte, y de hecho la participación de los productores primarios, o sea, de la producción primaria, ahí incluyo el chacarero con el tarefero, el que lleva digo, eso pasó de una participación en 2001 estábamos en el 10%, y hoy está en el 30% del total del ingreso yerbatero, el 30% va para el sector primario, con situaciones otra vez complejas, porque claramente no está para nada resuelto el problema de los tareferos. Es un tema crítico y un tema provincial, es de la provincia de Misiones el problema, que hay algunas líneas de trabajo para encararlo, para mejorarlo, pero es un problema serio en términos de un sector social absolutamente vulnerable, excluido, marginal, etcétera, trabajo infantil, trabajo en negro, situaciones de vulnerabilidad social, hacinamiento en la vivienda, falta de agua potable, falta de luz eléctrica, etcétera, etcétera. Digo, es un problema que, por eso decía que la provincia debería, o tiene ahí una deuda que no se ha podido canalizar en el marco de esta legislación nacional, alguna cuestión más provincial que se aboque a esta cuestión. De hecho, la solución que está encontrando los grandes productores es tratar de encontrar una maquinaria que reemplace la mano de obra tarefera, ¿no? Que la cosecha se mecanice de una buena vez. Eso es lo que está procurando, y están produciendo en Oberá. Hay una fábrica que produce máquinas de cosecha de yerba mate
no da abasto con los pedidos de maquinaria. Digo, como para tener una idea por dónde se va canalizando esto que vos decías, entre la oferta y la demanda, la complejidad que tiene contratar mano de obra para la cosecha. Lo que está ocurriendo es que la solución que se está buscando pasa por la mecanización. Javier, gracias. Digo, sí. Bueno, no me parece ni mal ni bien, si no estaríamos como en la revolución industrial, que los obreros rompían las máquinas porque le sacaban el trabajo. Lo que hay que atender es la población que se puede llegar a quedar sin trabajo o que hoy tiene un trabajo muy precario, como son los tareferos. Mira, bueno, eso lo vamos, seguramente lo vas a abordar en otro momento. No, pero justo de algún modo pasan también 100 años, casualmente, ¿no? Del salvaje asesinato de Alan Stevenson, aquel inmigrante de origen escandinavo, inventor de máquinas industriales, a quien se acusó en la primera huelga obreros yerbateros del 1920. Se acusaba justamente de proponer sistemas industriales que quitaban mano de obra en la tarefa, así que de algún modo esas cosas, esas deudas o esas tensiones siguen presentes, ¿no? Claro, Stevenson proponía, lo que establecía era la industrialización del secado, o sea, lo que él ponía llave en mano eran secaderos, que fue un adelantador sin duda en su tiempo, y fue una locura de violencia absurda el asesinato, pero bueno, tampoco se supo exactamente cómo fue. Claramente se dio en una situación de conflicto laboral y de huelgas del sindicato de trabajadores de la yerba mate en San Ignacio. Bueno, también ahí coincidió con las represiones, porque digo, después, a partir de ese crimen se condenó a un dirigente obrero mañasco que estaba en la región, coincidió con la represión en la forestal, en la Patagonia, digo, también fue un proceso nacional que, digo, me parece que más allá de condenar la violencia y el asesinato de cualquier persona, eso por supuesto, pero digo, hay que ubicarlo también en ese contexto de movilización obrera y una represión militar y de la seguridad en ese momento muy, muy dura también. Sí, es muy complejo y está claro que hubieron guerras antes y después, y movimientos y anarquistas y otros tantos asuntos. Claro. Nos quedamos muy cortos con el programa. Gracias por los minutos, como siempre, Javier. Bueno, abrazo. Buenos días. Buen fin de semana. No. Banderas argentinas, mercaderías para quienes permanecen en Posadas y también para quienes se suman a la protesta. Los productores yerbateros de la zona centro partieron ayer por la mañana rumbo a esta ciudad capital. Al mediodía, las distintas caravanas que salieron de diferentes localidades se reunieron en Santa Ana para arribar a media tarde a la localidad de Garupá y concentrar allí un nuevo brazo de apoyo a la columna de manifestantes que se instaló en Posadas a mediados de la semana pasada. Adelino Kelm, quien estará hoy en la mesa de concertación, dijo al Territorio: vamos a pelear por el precio que solicitamos, pero siempre en forma pacífica y respetando el diálogo. Este reclamo nunca se dio desde la protesta tealera. Esto demuestra que el colono yerbatero realmente está mal y ya no puede soportar más esta situación y por fin nos unimos entre todos. Climas cambiantes, culturas distintas, geografías diferentes y una misma radio. República 999. Compañía fiel en todo el mundo. 9 menos cuarto, vamos ahora sí una tandita, vamos a ir metiéndonos, vamos a seguir revisando un poquito el origen, de algún modo donde estamos parados. Señor productor, recuerde que estamos en época de recorrer los yerbales para detectar el mal de la tela y prevenir su avance. Si tiene alguna duda o necesita que uno de nuestros técnicos visite su chacra, comuníquese con el área técnica del INIM, llamando al 376-442-5273. Instituto Nacional de la Yerba Mate. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar.
Tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate playadito. De ninguna forma te la sacarás del mate. Pipí Cucú, la línea de alimentos balanceados de Rosamonte. Línea bovinos, línea equinos, línea cerdos, línea suplementos minerales y próximamente línea aves y línea peces. Pipí Cucú, alimentos balanceados. Pedilos en tu agropecuaria o llamanos a Apóstoles al 03758 42 22 20. Pipí Cucú. Estamos online. Escribinos. Anotá un mail. alimentosbalanceados@rosamonte.com.ar. La línea de alimentos balanceados de Rosamonte. Yerba mate Las Tunas. Sabor único. Estacionamiento natural. Máxima calidad. Búscanos en redes sociales. Facebook, @Cooperativa Las Tunas. Instagram, @Yerba Las Tunas. Elaborada en 3 capones por Cooperativa Las Tunas. Gracias Pepe, como siempre, gran compañero. 9 menos 10, poquito más. De la mañana, poquito menos. Esta mañana inestable en Ciudad de Posada, muchos mensajes, algunas llamadas también. Bueno, gracias por enviarnos sus comentarios. Tarde o temprano los vamos a compartir y si no salen al aire, salen fuera del aire o en alguna otra edición, suma. Es bien importante. Pero estos temas en estos temas hay que ir al hueso, ¿no? Es difícil no conversarlos acaso por arriba. Y entonces siempre en un programa de radio como este, limitado en tiempo, es probable que quedemos sin dudas en deuda. Y no será la última vez. Para ir al hueso, hablamos con José Stevenson, ingeniero, hombre del vivero Yerba. Obviamente producción de plantines y nativas desde el sur de la provincia en Apóstoles. En el ingreso de Apóstoles, saliendo de algún modo, ingresando desde Posada. Se vino hasta la radio. Gracias José por venirte, buen día. ¿Qué tal? Buen día Carlos, buen día a todos los que escuchan. ¿Dónde estabas en ese 2001 vos? 5 de junio, 6 de junio, el día que ingresaron los tractores a la plaza. Sí, momentos muy complicados. Rendía, estaba en la facultad, ya cursando terminando, digamos, algunas materias que me quedaban, y entre esas, una era economía general en ese momento. El profesor que teníamos de economía era Gustavo Ratti, se había quitado la vida. O sea, fueron momentos muy complejos en lo que vivíamos. Me quedaba lejos, o sea, hoy ir a Virasoro es un trámite, digamos, y en ese momento estudiante, movernos como estudiante era muy limitado, mucho dedo, quizás salir a la ruta a buscar a alguien que te debe. Entonces, esa semana previa habíamos estado con mi papá y mi hermano en el cruce Carabín, y bueno, pues yo tenía que rendir porque me habían puesto una mesa especial justamente por el trágico hecho de que nuestro profesor de economía se había quitado la vida. Nos habían dado una mesa especial y entonces tuve que volver para rendir. Nosotros nos enteramos de que él se quitó la vida en la mesa previa al examen, que el profesor no llegaba. Un economista muy reconocido. Y bueno, así que bueno, me encontró en Virasoro. Pero mi hermano más chico, mi hermano menor, Lucas, sí estaba, inclusive uno de los primeros tractores que entra a Posadas de Juan Frey, un amigo de mi papá, un productor también de Campo Ramón. Y bueno, salió también en algunas fotos y fue después investigado a ver quién era.
En ese momento también eso, se perseguía mucho a los que estaban atrás del movimiento, por eso había muchos productores que no participaban. Y ideas, había muchas ideas. Entonces, nosotros en ese momento lo que pensábamos era decir, bueno, que se genere una estampilla, que se genere un fondo para que se tengan recursos a partir de las cooperativas, de comprar y fijar un precio y mantenerlo. O sea, había diferentes ideas y bueno, surge el INIM y yo creo que, lamento que no sea el instituto hoy quien lleve la bandera de esto, ¿no? De recordar, porque en realidad no hay que olvidar, hay que tratar de que sean siempre escuchados esos recuerdos, esos momentos, para no volver a cometer esos errores. Déjame que te interrumpa, que no te vayas tanto hasta el ENIM. Quiero quedarme en esos días de junio, porque esos días de junio, un poco decía el ex rector de la UNAM, Javier Gortari, esos días de junio terminan de dar cierre a 10 años de desregulación, que terminaron como terminaron en la plaza y como vos decís, con el tractor de Frei liderando el ingreso a la ciudad de Posadas, por Avenida Uruguay, por la vieja Avenida Uruguay, y montando una intervención sin referencias a nivel nacional en la Plaza 9 de Julio. Pero ya habían venido antes, ya estuvieron hablando con diputados, se hartaron y cargaron los tractores y llegaron. ¿Dónde estabas antes? Digo, eso fue 6 de junio, el 5 de junio, días de dificultades, apostados en Garupá, y claro, van llegando a poco, algunos en camiones prestados, otros se largaron con los tractores a ver si llegaban, algunos de zona centro, otros del sur y algunos de mucho más arriba. Manfredo Seifer venía de Monte Carlo, otro a quienes se puede señalar como padres del INIM y autor acaso intelectual también de aquellas movilizaciones, negociaciones y parte de esas mesas chicas. ¿Dónde estaban los Stevenson en esos años? Digo, ¿por qué tu hermano menor, a quien mencionaste, Lucas Stevenson, fue uno de los que se mandó también para acá o pudo haber salido en las fotos de cobertura de los pocos medios que registraban este acontecimiento? Venís del palo de la yerba, venís de ahora sos una referencia en el sur con plantines de yerba de calidad, pero en aquellos tiempos estudiantes de agronomía de la USAL en el campus de Virasoro, vos decís hacías dedo de donde, de Oberá, ¿a qué se dedicaba la familia en Oberá en aquellos años 2000-2001? Sí, mi padre desde el año 89 estaba al frente de un emprendimiento familiar y bueno, y le tocó los 10 años, nos tocó porque trabajábamos todos, teníamos desde la producción primaria, la cosecha, hasta la secanza. Y bueno, en ese momento yo estaba estudiando en Virasoro y vivíamos en Oberá, y de ahí surgió a mí la mesa de economía. Nos habían puesto con fecha 7, fue un jueves y me tocó estar porque para rendir también era complejo. O sea, yo opté y prioricé, digamos, la facultad porque se me complicaba mucho. A mí economía general me abría puertas a muchas otras materias y prioricé la facultad. O sea, ese día me tocó y tuve que ir a Virasoro. Lo hablas con un poco de culpa, che, lo hablas con un poco de deuda, porque tu hermano menor, sos el del medio de 3 varones. El mayor ya estaba también desarrollando su carrera como ingeniero civil, y el más chico, que es un poco el que quedó ahí de capataz de
del emprendimiento familiar, del viejo secadero, de las chacras. Sí, es así. Inclusive nosotros nos estábamos cobrando una cuenta porque en ese momento había prácticamente 2 campañas, o sea, todo lo que fue el año 99 y el año 2000, Martín y compañía, que era la firma a la que le entregábamos, que era la palabra entregar porque se entregaba, no había plata, no había transacción, no había venta. Presenta una convocatoria, mi papá trata de hacer un arreglo amistoso y terminamos tratando de cobrarnos la cuenta con cosecha. Y entonces Lucas estaba al frente de la cuadrilla tratando de cobrarnos una cuenta a partir de más trabajos, digamos. Y en una de las últimas oportunidades en la que mi papá fue y estuvo en la oficina de la firma, el responsable de la firma, cuando lo ve, le dice: ¿qué haces, piquetero? O sea, entonces no solo que había una postura de no deuda, sino que uno tratando de arreglar amistosamente y tener que recibir ese agravio, o sea que no era fácil, y por eso siento culpa, porque bueno, uno piensa, uno cree que pudo haber hecho algo más, pero era algo que superaba a todos. Yo lamento por eso, y bueno, pero bueno, también generó, por eso digo que no hay que olvidar, generó algo que hoy es muy valioso y hay que cuidar. Pasa que uno viene arrastrando, también se cumplen los 100 años del salvaje asesinato de Alan, ¿no? Stevenson. Entonces uno viene arrastrando esos años, ya ahí habían 80 años, y uno lo puede ver en perspectiva y cuesta entender las generaciones de esfuerzo, de desarrollo, de compromiso. Entonces, para que en una mesa, en un escritorio, algún gerente, subgerente, contador o lo que fuera se exprese de esa manera, no deja de ser parte de seguir metiendo, ¿no? el puñal en un dolor que no termina de sanar. Lucas tenía 20 años, se toma un poco al frente de la negociación y salir al rescate de la empresa con apenas 20 años. Sí, y bueno, y además de eso, bueno, vivían mis abuelos, estábamos en el campo, la vida era otra, ¿no? O sea, después, bueno, con el devenir de los años, que quizás eso también nos daba energía, ¿no? Al estar en vida mis abuelos, generaba vida en la colonia también. Nosotros salimos de ahí, vivimos ahí, o sea, Loreto es la colonia. Y bueno, y esa fue quizás después de todo ese desastre, también nos hizo quitar un poquito la vista de perspectiva hoy de lo que fue en ese momento, algo terrible, pero que remontarnos nos trae felicidad, digamos. O sea, haber transcurrido y haber pasado por todo eso es algo grato. Valió la pena. ¿Cómo era el tractor de Don Kelo Stevenson en el 2001? Porque si un actor central fue ese colectivo de tractorcitos que se venían a Posadas o que iban a Posadas, depende de dónde se cuenta la historia, y que en muchos casos se recuerda como quien despedía a los soldados que iban a la guerra en los trenes en la vieja Gran Bretaña contra los nazis. Se los despedía inclusive sin saber si llegaba algún tractor o si volvían, y volvieron todos. ¿Cómo era el tractor de Don Kelo Stevenson en ese 2001? No, y el tractor que él tenía, pero que no participó, digamos, de la avenida a Posadas, era un Aeromax 75, un tractor que lo acompañó en toda su vida, que con el cual tiene miles de aventuras y de historias. También con la colonización de Andresito participó y fue por ruta hasta allá en tractor, así que desde el recorrido toda la provincia con el tractor. Pero no, ya prácticamente para la movilización se eligieron tractores chiquitos y
bueno, vinieron muchos U25, tractorcitos piñateros, Massey, o sea, y Juan tenía un Fiat, era con el que andaba Lucas, que vino enrodado con una bandera argentina en el cuello, y bueno, quizá uno por ahí en el tiempo lo mira para atrás y ve y se queda con eso. Son anónimos, porque como Lucas hay cientos de colonos, ¿no? De productores que participaron y que por ahí no tuvieron o no tienen oportunidad de salir a la luz, pero sí estuvieron. Yo lamentablemente no pude estar. ¿Y por qué un gurí de 20 años se pone un paño como, a ver, una bandera argentina por pañuelo en un reclamo de un precio justo de la yerba? Y porque veníamos de 2 años prácticamente, de los últimos, desde el 89 hasta el 99 fueron esos 10 años, los primeros hasta el 94 más o menos, hasta el 93, 94, no había tanta diferencia cambiaria con Brasil. Había un 1-1 con Brasil. Después Brasil se despega un poquito, la yerba nuestra iba a Brasil también. En ese momento, cuando Brasil devalúa, se queda en el mercado interno, entonces eso también hizo que se vaya deteriorando cada vez más el precio. Y bueno, y recuerdo que ya por los últimos años era cambio, era trueque, era yerba por mercadería, era yerba por combustible, y lamento que se olvide o que no se tenga presente, porque va a volver a pasar si lo olvidamos. 9 de la mañana, hablamos con José Stevenson, ingeniero, hombre del vivero de yerba mate, emplazado en el sur de la provincia de Misiones, en Apóstoles. Hablamos de los 20 años que están vivos, frescos en la memoria colectiva. Hablamos de los 20 años que pasaron del primer tractor que llegaría a la Plaza 9 de Julio, un 6 de junio del 2001, reclamo de un precio justo. Hablamos de aquel tractorazo que después resultó un segundo tractorazo en 2002 para terminar de empujar la reglamentación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y el primero de algún otro que se realizó en 2007, pero que ya bien vale la pena reconocer acaso como movilización. Inclusive algunos lo supusieron como un tractorazo cultural, no por eso para quitarle entidad a ese reclamo para hacer valer los precios de la materia prima, pero sí hubo un tractorazo, fue acaso el del 2001 e inclusive el corolario del 2002. Pero también lo invitamos a José en esto que es una edición especial, porque hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, para hablar del medio ambiente enseguida nomás. Pero también lo invitamos a José, vamos a cerrar esta charla, porque también de algún modo se conmemoran los 100 años del asesinato, lo decíamos recién, de Alan Stevenson, lo mencionó Javier Gortari. Se acusó de ser el responsable de desarrollar un sistema industrial que quitaría mano de obra en la tarefa, pero estaba abocado a modernizar los hornos secaderos, un hombre que había llegado muchos años antes a la modernidad, inclusive aquellas ideas y aquellos planos todavía están en desarrollo en la provincia. Está viva esa identidad de Alan, y las notables casualidades, ¿no? 20 años del tractorazo, por lo menos en esta charla, y 100 años de Alan. ¿Por qué lo mataron a Alan, José? Pues tenemos que ponernos ubicarnos, por ahí quizás la Patagonia rebelde muestra lo que la historia oficial grafica. Misiones era un territorio prácticamente sin ley, y ocurrían los mismos actos de opresión que ocurrían en toda la zona donde se hacían trabajos manuales.
El ingenio, por ejemplo, de San Juan era una tecnología prácticamente obsoleta, que era dedicada 100% a mano de obra esclava, digamos. O sea que el ingenio ya no funcionaba más porque los movimientos sociales estaban reivindicando al obrero, estaban formándose sindicatos y bueno, y estaba por ahí a flor de piel los movimientos antiimperialistas. Entonces había una fuerte lucha desde el sector obrero hacia el capital. Entonces, si nos ponemos en ese lugar, él era inmigrante, estaba tratando de optimizar. En ese momento era el sapecado, se hacía a mano, ¿no? Los barbacoa antiguamente secaban la yerba que venía sapecada del monte. Entonces, desde 1905 en adelante comienzan todas las plantaciones a entrar en producción y hace falta mejorar el sistema de secado, porque ya desde el yerbal se podía llevar la materia prima verde al sector industrial. Hasta ahí era sapecar en el monte y secar en el barbacoa. Bueno, ahí se introduce el sapecador, es él quien introduce el sistema. En ese momento se lo indica como el rotativo, que hasta el día de hoy se usa, ¿no? Hasta antes de eso, la yerba nunca entraba en contacto con un metal. Hasta antes de ese proceso, la yerba se hacía, se sapecaba en el monte y se secaba en barbacoa, que eran canastos de madera. O sea, el contacto de la yerba, de la materia prima, con un metal no existía. Entonces era algo también que no se sabía si era algo posible o no, que entren en los metales en contacto con... O sea, había muchas cuestiones. También se decía que era el humo era el que secaba, ¿no? Y había necesidad de dejar varios días en los carillos o en los barbacoa. Tampoco había un trabajo, no había nada todavía desarrollado en función a cómo era el proceso de secado. Y él introduce los ventiladores, porque él decía que era el aire caliente el que secaba y no el humo. Entonces todas esas discusiones estaban a flor de piel, y la masa obrera lo veía como algo riesgoso, y había sido ya amenazado justamente por el movimiento sindical de que cese con ese invento, porque era algo que iba a quitar la mano de obra del trabajo, ¿no? Y en ese momento había huelgas, una huelga muy grande, y fue ahí cuando esa huelga ya llevaba un año, y de algún modo termina de desencadenar el fin de la huelga. ¿Qué quedó del bisabuelo en la vida cotidiana, che? Porque es una bandera ese episodio, y cuando yo te pregunto por el bisabuelo inmigrante que dio la vuelta al mundo, y que fue más que un inmigrante, fue un precursor y un pionero, y un hombre de ideas, la gente lo menciona, ¿no? Como aquel productor industrial, inventor, que fue asesinado y murió en un camión. Dice por lo menos la memoria colectiva. Pero ¿qué te queda a vos de aquel bisabuelo? Está claro que no lo conociste, murió en el 21, pero estamos evocándolo, ¿no? No muchas familias pueden evocar un bisabuelo. Y yo creo que la primera vez en estos 20 años de radio, de este espacio de Frontera Jesuita, que hablamos de un bisabuelo, en una charla de café, en una ronda de mates. ¿Dónde está la novia en el día? ¿Se nota en tu trabajo? ¿Aparece en el vivero? ¿Qué te queda? ¿Qué ha quedado de aquel bisabuelo en el quehacer cotidiano de la familia? Y bueno, para nosotros un karma, ¿no? Como familia siempre lo sentimos por una cuestión de lo que pudo ser, no solo con respecto a nosotros como familia, sino que
fíjate que son esos hechos que hacen que no evolucione, no evolucione el sector, no evolucione. Le pasó a Bertoni, que se tuvo que ir a Paraguay, antes le pasó a Bonpland, que fue, o sea, todo aquel que quiso le pasó a los Llamas, se puede nombrar a muchas personas que intentaron en su momento hacer algo diferente y tuvieron no solo amenazas, sino que atentados, y bueno, yo creo que algo culmine fue esto, porque ya prácticamente fue la vida, ¿no? Pero hoy en día uno trata de llevar adelante hasta las últimas consecuencias todo, porque sabe que tiene atrás el respaldo de haber pasado por las peores situaciones y obrar de bien, y obrar en el pro de que se mejoren no solo los procesos, las instituciones, o sea, hay en el día a día, con la familia, con el trato con la gente, o sea, no llevamos ni una bandera nosotros de eso, ¿no? Lo tenemos acá entre nosotros, un mate en nombre de Alan y de la familia en esta edición bien especial, que es al mismo tiempo una edición en la que también celebramos el Día del Medio Ambiente, y este episodio, hoy del 5 de junio del 2021, particular, una edición que nos moviliza, una edición que nos gusta muchísimo compartir con los oyentes, la familia, los amigos, muchos decisores escuchando y prendidos a la radio. En esta edición, en este programa clave, del que todavía le falta mucho tiempo, ya llevadas adelante 970 ediciones. Quiero remarcarlo porque es una edición de antología para poder volver a escucharlo una y mil veces en algún que otro sábado. En esta edición que celebramos el medio ambiente, elegimos ponerle por nombre Ambiente Justo, para recordar aquel ambiente del 2001 donde se enarbolaban las pancartas del precio justo, y donde vale repensar qué estamos haciendo por otras pancartas que por ahí corresponde seguir levantando. Cerramos esta charla y este tema, nos metemos un poquito con el medio ambiente para ir de algún modo cerrando más tarde que temprano el primer tiempo, porque dos cosas es al mismo tiempo. Ayer ganó Colón su primer título, entonces vamos a hablar con un hincha de Colón en el segundo tiempo. Hicimos un esfuerzo enorme y hemos importado desde México a un hincha de Colón para hablar de este enorme triunfo. IMIBio lanza una guía de recolección sustentable de hongos comestibles de Misiones. ¿De qué se trata? ¿Para quién está dirigido? Se lo preguntamos a el doctor Emanuel Grassi, director del IMIBio en el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, aquellos que siguen el trabajo del Instituto Misionero de Biodiversidad nos estarán sorprendiendo del lanzamiento de esta guía. El IMIBio ya hace varios años que está trabajando en la promoción del cultivo y recolección de los hongos de la provincia de Misiones, de la selva paranaense. Y en este caso estamos lanzando de manera virtual el lunes 7 a las 18 horas esta guía de recolección e identificación de los hongos, contando algunas buenas prácticas para el uso sustentable de la funga misionera y, claro, las formas de identificación de, en particular, 4 especies que tiene la provincia, 4 especies comestibles que tiene la provincia, 2 de ellas presentes en plantaciones de pino y otras 2 presentes en bosque nativo, especies que cumplen determinadas características como son su palatabilidad, su interés en el mercado comercial dentro de lo que es los hongos comestibles, y también su fácil reconocimiento y su gran abundancia.
decidimos empezar con estas 4 especies, si bien, como sabemos, dentro de la diversidad de hongos comestibles de la provincia de Misiones hay más, pero comenzamos con estos para generar una guía que sea realmente de fácil lectura, de un fácil seguimiento, una guía que se podrá descargar de manera gratuita en la página web del IMIBio, como todos los contenidos que presenta el IMIBio en su página web, y también tendrá su formato en papel, que estará dado en capacitaciones de manera presencial cuando la emergencia sanitaria nos permita. En el Día Mundial del Medio Ambiente le preguntamos a Emanuel Grassi, ¿qué deberíamos conmemorar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la Tierra Colorada? En el día de hoy, 5 de junio, estamos conmemorando el Día del Ambiente, un día que para mí tiene que ser un día de reflexión, de introspección, de ver qué estamos haciendo nosotros por el ambiente, por el cuidado de la biodiversidad, nuestras actividades, nuestra rutina, nuestro mensaje, cada vez que estamos con amigos, con familia, qué es lo que nosotros pensamos del ambiente, de la biodiversidad, y tratar de salir a tomar cartas en el asunto, ¿no? El problema de uno es el problema de todos, y la acción de uno también impacta en nuestro entorno. Entonces es muy importante lo que nosotros hacemos. Quizás muchas veces tomamos como mensaje simplista que nuestras acciones son mínimas frente a la acción de lo que puede hacer una nación o una empresa multinacional. Pero el ejemplo comienza por nosotros, nuestros hijos seguirán nuestros ejemplos, nuestros amigos, nuestros padres siguen nuestros ejemplos. Así que yo creo que hoy es un día de mucha reflexión y de ver cómo seguir, ¿no? Es un día de parar la pelota, de pensar cómo estamos, a dónde queremos llegar, y la verdad que el ambiente, la biodiversidad todavía necesita mucho de que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Así que los invito, como siempre hago, a disfrutar de la naturaleza y a reflexionar en este día que invita a eso, a la reflexión y a la acción. El programa de radio de la Tierra del Té, con Julio Salina y Carlos Bedoya Recio. Un puñado de hojas en una taza. Al aire, desde el 14 de septiembre de 2002, un producto de Guapurú, Laboratorio de Ideas. Con esta cortina, mirá lo que voy a hacer. Voy a anunciar el 26º remate anual del Pro a Pro, lunes 5 de julio. Mirá, siempre lo realizaban los primeros miércoles de cada mes de julio. Ahora es el lunes. Yo creo que el año pasado también cambiaron la fecha, tiempo de pandemia. Lunes 5 de julio, saludo a Andrés Gelpic, hombre de Cabaña Taberetá, y en él a las otras cabañas, La Higuera, Don José, San Alejo, San Vicente y Las Marías, organizándose a un mes nada más de este ya emblemático y tradicional remate. Tiene más de 30 años y bueno, ya han celebrado 25 ediciones. En esta 26ª edición, 180 toros, Brangus Colorado, Angus, Bradford y Brahman, todos registrados, y las 200 vaquillas, muchas de ellas de elite, registradas y generales seleccionadas. Allí estaremos entonces en Virasoro para volver a acompañar desde 1988 una nueva edición del Pro a Pro. Con esta cortina hasta las 10, Pepe, porque estamos embanderados con los sabaleros. Lo teníamos a José Stevenson al aire, le pedimos que se quede porque vino César Petroli. Yo diría que es una referencia en genética latinoamericana, sudamericana y mundial. Genera vastas cantidades de datos de la diversidad genética del maíz. En este día, que es el Día del Medio Ambiente y el que tanto se habla de biodiversidad,
José Stevenson me hace pensar y me dice, fíjate, es capaz de generar, no sé, 2.500 muestras de maíz, es capaz de investigar, analizar, revisar, relevar 2.500 muestras de maíz a la semana, César con su equipo, desde el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está ubicado en México. Ahora vamos a ver a dónde. César es todo eso, pero sobre todo es el presidente de la Peña de Colón de Santa Fe en Apóstoles. Por eso le hemos traído en esta edición bien especial. César, buen día. Hola Carlos, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hermosa mañana, ¿no? Citando al gran Franchella, hermosa mañana, ¿verdad? Che, qué maravilla, salieron campeones. Quiero hablar de Colón un minuto porque no se nos escapa. Claro, muchas gracias. Como bien decís, soy el presidente y el único hincha de Colón en Apóstoles, así que me tomé... O vos me acabas de dar ese lujo de ser el presidente de la Peña. Feliz, después de... Yo no esperé los 116 años, pero 116 años esperando este momento y por fin se pudo poner la estrella tan deseada sobre la camiseta. Vivís en Apóstoles, trabajás en México, para México ahora por el teletrabajo, este famoso asunto de resistir a la pandemia, pero claro, sos oriundo de Santa Fe, de Reconquista. Así es, Reconquista, norte de Santa Fe, muy cerca de Chaco ya. Y bueno, estuve estudiando aquí en Posadas justamente, claro, porque estuve escuchando todo el tiempo este tema del tractorazo, porque yo estaba acá en ese momento. Mirá. Y cuando le preguntaste a José qué estaba haciendo en ese momento, bueno, yo también recordé. ¿Qué estabas haciendo? Y bueno, estaba aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Exactas. Cuadra y media de la plaza. Exactamente. Así que estábamos, cursando nuestras materias y justamente recuerdo que nos acercábamos a conversar justamente con los productores, porque ahí es donde uno se da un baño de realidad sobre muchas áreas de nuestra agricultura, sobre todo en este caso. Y le comentaba a José también que en ese momento con algunos otros estudiantes preparábamos comida con algunos de los amigos que teníamos viviendo aquí en el centro y se las acercábamos a los productores y compartíamos un rato con ellos. ¿Cuántas veces? Mirá, yo estoy tomando mate acá. Nos dan de matear los productores y en esos días los posadeños y vecinos se reencontraron un poco, porque si algo le falta a Posadas, yo escucho un mito histórico del posadeño que dice le da la espalda al río, y yo creo que no es tan así, y sobre todo en estos tiempos está claramente no reconfigurada la ciudad con las costaneras, pero le ha dado la espalda al monte, a nuestro interior profundo, a nuestras producciones y a nuestros productores. Inclusive yo hago una lectura crítica, muy entre paréntesis, nuestros feriantes que quedan en las márgenes de nuestra ciudad siguen siendo, quizás por logística es más fácil desembalar en el mercado concentrador en Aguado y Ituzaingó, o allá por Perón y Tacuarí en la Feria Franca de Villa Cabello. Quizás por logística es más fácil entrar por esas arterias y demás, pero no dejan de quedarse al margen de la ciudad, de una ciudad que está linda de vuelta, pero que en realidad están bien adentro porque nos dan de comer. Bueno, viniste a estudiar genética en esos años. Qué bárbaro la Facultad de Ciencias Exactas, la cantidad de referentes en el mundo que ha exportado desde acá, porque era hasta hace un tiempo la única facultad de genética del país. Exactamente, así es. Hace muy poco tiempo, el año pasado, se estuvo conmemorando el aniversario de la carrera de la Licenciatura de Genética, y justamente hubo varias charlas vía online con diferentes referentes, como bien decís, o exalumnos de la carrera que están alrededor del mundo, y muchos haciendo muy buen trabajo en diversas áreas, tanto humana como animal, como vegetal, y ahí uno un poco se da cuenta de la importancia de la carrera. Yo creo que también es importante que se la tenga muy en cuenta aquí en la provincia, porque justamente muchos de estos profesionales que se han ido han vuelto a la provincia y han traído proyectos y ciencia de la más alta tecnología aquí a Posadas y a toda la provincia. César, la verdad es que la oportunidad de charlar con vos para este programa es enorme. Me va a quedar chico el programa, ojalá te escuchen otros
periodistas agrarios y vinculados a la producción de alimentos en la región, en el país, nos escuchan mucho en Baires, por suerte, en Córdoba, y puedan sacar mejor provecho de lo que yo puedo hacer en esta mañana. Trabajás en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Te voy a pedir que casi me ayudes a producir vos esta entrevista para entender bien de qué se trata, porque según el Centro de Mejoramiento, vos llegás con tu equipo a tener la capacidad de determinar la configuración genética de hasta 2.500 muestras de maíz por semana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es determinar la configuración genética de hasta 2.500 muestras de maíz? Bueno, sí, como bien dices, el centro es, como el nombre lo manifiesta, es el centro de mejoramiento, tanto de maíz como de trigo, y lo que hacemos allí justamente es mejorar tanto el maíz, estos dos cultivos de importancia, de mucha relevancia, ¿no?, a nivel mundial, para la alimentación sobre todo de la humanidad. Lo que hacemos es mejorarlo a través de diferentes métodos. Tenemos un método clásico que es el de cruzamiento, normal, que se ha hecho por siglos. Y tenemos otras metodologías o tecnologías quizás de mayor avanzada, que es en la que me toca participar a mí. Estas 2.500 muestras que podemos analizar y caracterizar genéticamente, sería la palabra, caracterizarlas genéticamente. Lo que hacemos es identificar diferencias genéticas entre muestras o entre plantas y asociar esas diferencias genéticas con alguna característica en la cual esté yo interesado, como puede ser resistencia a alguna plaga o tolerancia a sequía o al calor. Y entonces podemos acelerar ese proceso de mejoramiento que hablamos anteriormente. Seguimos haciendo mejoramiento clásico a través de cruzamiento, pero la identificación de aquellos individuos o esas plantitas que tienen esa capacidad es mucho más rápido. Entonces esos cruzamientos se pueden hacer más rápido y el mejoramiento en sí, o crear poblaciones de este cultivo resistentes a esta plaga o con tolerancia a sequía, a calor, es mucho más rápido, más efectivo y mucho más preciso. La identificación de esas características y el mejoramiento del que hablás posterior, como vos decís, el método tradicional por cruzamiento, también involucra organismos genéticamente mejorados. ¿Hay alguna modificación? No, en este caso no. Lo que nosotros hacemos es, tenemos dos partes, ¿no? El CIMINT es reconocido a nivel mundial por los dos bancos de germoplasma que posee, el de trigo, justamente el de trigo y de maíz. Son los dos bancos de germoplasma de estos cultivos más grandes del mundo. Sí, tenemos más de 29.000 accesiones de maíz en el banco de maíz. 29.000. Sí. Que se puede suponer que son 29.000 variedades de maíz. Sí, entre variedades, hay razas nativas, variedades. 29.000, sí. Que son todas americanas. No, en realidad, si hablamos de razas, por ejemplo, hay 64 razas reconocidas de maíz, de las cuales 59 pertenecen a México. México es la cuna del maíz nativo. Allí surgió el maíz y después, hay diferentes... ¿Y hay 15 que quedan fuera de México, decís vos? 5, sí. 5, que vienen fuera de México. ¿Y de qué región hablas? Y de Guatemala, estamos hablando, de Cuba, estamos hablando... Pero siempre americana. De Perú. Obviamente. Sí, no americana. Perdón, es que yo asocio americano, lamentablemente asocio americano con Norteamérica. Entendí, no lo diría, pero está bien que me corrijas, porque a veces, yo también a veces cometo ese furcio. La verdad es un error, sería como mucho estadounidense y podríamos indicarlo como norteamericano, está claro, sin dejar de lado En todo caso sería norteamericano, pero de México para arriba, ¿no? Claro. Entonces, como te decía, tenemos estas dos áreas, la parte de estudio de diversidad de estas razas, y la parte de estudios o de asociación a ciertas características en la parte de mejoramiento. ¿Sí? 29.000, pero me quedo pensando en el número porque es un banco de germoplasma enorme. No hay nada parecido. No. José, te meto un poco en la charla por acá. No en maíz ni en trigo, sino un parangón. Digo, a ver, no sé. Sergio Pradclic, laburando muchos años, de hace 50 años para acá, dejó un banco de germoplasma de yerba y de té, algo caracterizado, tipificado y demás en el INTA. Algo parecido acá en nuestra región, en nuestra tierra colorada.
No hay nada, y por lo general acá se dejan, son colecciones, ¿sí? Se dejan vivos, son materiales no a partir de semilla. Esto es prácticamente semilla. Martín Domínguez me dice, por ejemplo, creo que trabaja con 80 variedades de mandioca en Cerro Azul, pero acá estamos hablando de 29.000, es el banco de germplasma más grande del mundo. Hablamos de maíz y está claro que México, siendo la cuna, se puso a ordenar, claro. Qué lindo sería que Misiones, que el INIM, que haya un INIM tealero, pero de este tipo, digo, que promueva la investigación, la tecnología, y hagan lo propio con las variedades de té, y obviamente con la hierba, y con los hongos, y con el bambú, digo, con lo local. Qué lindo sería ese ejemplo. Es que siempre hay un inicio, por ahí son paradigmas. En un momento se pensaba que bueno, detectar las características genéticas y dejarlas reservadas era como una biblioteca. En el caso de la hierba son huertos vivos, o sea que no tenés cómo preservar, porque no tenemos un ambiente donde puedas reservar esa semilla. Este banco tiene la posibilidad de almacenar las muestras vivas. Eso nosotros acá tenemos que mantener la planta viva. Exacto. De repente, bueno, la diferencia justamente es en la inversión de este tipo de banco de germoplasma, ¿no? Nosotros contamos con el banco tiene como, digamos, 2 freezers enormes, donde están todas las acreciones y las semillas resguardadas. Uno está a menos 80 grados y el otro a 4 grados. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, ahí se almacenan justamente y se mantienen en condiciones adecuadas. Pienso en el IMIBio en Iguazú, que procura ser de algún modo un arca de Noé también, y tiene esas máquinas que yo no sé el nombre, pero si no son crío, no sé qué, algo así, y conservan en frío, pueden llegar a conservar en frío. A mí me gusta contarle a los oyentes y a los entrevistados que llevamos muchos años conversando con reconocidas figuras de nuestro quehacer en la producción, y que nos respetan tanto, que nos explican con palabras cotidianas el trabajo enorme que hacen, porque están metidos en sus laboratorios, en sus jergas y demás. Digo, esto afecta no solamente a los licenciados en genética, si uno quiere. La semana pasada vino un químico y yo le preguntaba, ¿qué es la epigalogastocatequina? Y explícame lo que es un flavonoide, y explícame lo que es una xantina. Y el tipo me explicaba. Pero también destaco que no nos subestiman y que nos aprecian y nos hablan técnicamente, como para que nosotros podamos comprender mejor el enorme trabajo que hacen. Te lo quiero agradecer. Miguel López, muchos años, ingeniero forestal, hombre de la Facultad de Ciencias Forestales, ex decano, nos pregunta, en el equipo de César, ¿cuántos son de Misiones? ¿O sos el único, de algún modo, egresado de acá? Sí, de Argentina somos 3 personas nada más. De Misiones hay una, en realidad, Carolina Sansaloni, que por cosas de la vida viene a ser mi esposa. Ella es oriunda de Mendoza, pero bueno, se radicó en Apóstoles ya de pequeña, de niña, y estudió también la licenciatura en genética aquí. Después nos fuimos a Brasil a hacer nuestra maestría, doctorado en Brasilia, y bueno, parte del doctorado lo hicimos en Australia, en un laboratorio que se especializa justamente en esto de la caracterización genómica, o de crear perfiles genómicos en realidad de diferentes muestras de ADN. Y bueno, nos invitan de CIMMYT justamente a participar de un megaproyecto que se llama Seed of Discovery. ¿Cómo se llama? Seed of Discovery. En el cual justamente la idea era caracterizar los bancos de germoplasma tanto de maíz como de trigo. Te decía, el banco de maíz tiene 29.000, pero el de trigo tiene 140.000. Ahora quiero hablar del de trigo. Me estaba resguardando un poquito por 2 cosas, porque lo tenemos, mira, a Pablo Pali Marturé. Él es un carpintero extraordinario, muy artesanal, que está prendido a la radio. No es de Colón, pero dice que gracias a que vos manifestás tu condición de presidente de la Peña Misionera de Colón, se quiere asociar, quiere ser el primer socio. Él es misionero, creo que hincha de Guaraní, inclusive fana de River, pero ahora él quiere ser, dice, si vos sos el bichi fuerte de la genética latinoamericana o americana, él quiere ser el pulguita. Me parece que está aspirando a mucho.
Vamos a poner un poquito de cortina para que en la carpintería estén ahí escuchando, nos acompañan mientras meten clavo al Enrico Colorado y volvemos para hablar del trigo. ¿Qué hace, no entiendo, un misionero, un santafesino, un nordestino, un hombre del litoral, que se habrá criado comiendo boga y patí, en México, custodiando 140.000 variedades de trigo, que es iraní de algún modo, ¿no? Que es netamente asiático? ¿Qué tiene que ver México que anda cuidando cosas ajenas? El color de mi bandera y a los negros yo los llevo aquí en el alma. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Zabalé, Zabalé, que todo el mundo grite, dale negro. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Aea, yo soy sabalero. Aea, sabalero, sabalero. Bueno, acá estamos bailando, che, quedan 15 minutos todavía. No saben, una discreción, y no quiero faltarle al respeto, pero quiero decir algo que en el fútbol, en el potrero se respeta. Lo transpirada que está la camiseta de Colón que trajo César, pues no se la saca hace 2-3 días y me dijo que por promesa no se la saca hasta que vuelve a México al fin de la pandemia, así que es un punto a favor. A mí me pasó que hace dos o 3 días volví a jugar al fútbol después de como 3 meses que no podía jugar y creo que iniciaré mi retiro y me lavaron las zapatillas, ¿viste? Voy a decir, no se lavan las zapatillas, bueno, la camiseta se transpira y sobre todo si es la camiseta del campeón. César, explícame un poquito esto, ¿cómo es que además del maíz mexicano, del que México se hace cargo con este centro internacional, después me vas a contar, y a los oyentes, cómo se financia el centro internacional? Porque este centro es muy bonito, pero dice, por ejemplo, que es una organización sin fines de lucro y que aspiran a un mundo con personas más sanas y prósperas, libres de crisis alimentarias y mundiales y sistemas agroalimentarios más resilientes. Tiene una misión y un trabajo que, ¿viste?, ameritan el Nobel de la Paz. ¿Cómo es que además de hacerse cargo México de lo que le dio de comer y sustento a sus comunidades milenarias, se hacen cargo también del trigo asiático? ¿Cómo llega el trigo a México? Bueno, el trigo obviamente llega a México muchísimos años antes, ya había un proceso de mejoramiento con el trigo, en los 50, sobre todo en los 60, hay un proceso grande de mejoramiento a través de un americano, de un norteamericano llamado Norman Borlaug, quien introduce los híbridos de trigo a este proceso de mejoramiento. Él lo que hacía era exponer estos trigos, diferentes híbridos, al calor del norte de México. Entonces, justamente anoche estaba escuchando una nota de Carucha Müller, exjugador de Colón, y él comentaba que le tocó jugar en Monterrey y no soportaba el calor que hacía en el norte de México. Y esta exposición al trigo por parte de Norman en el calor del norte de México hizo con que algunos de estos híbridos fueran adaptándose y tomando alguna o cierto grado de resistencia al calor. Esto le permitió justamente incluir estos materiales en regiones a nivel mundial, ya sí, en Pakistán, India, incluir estos materiales con tolerancia al calor en regiones donde justamente hacía mucho calor, donde la producción de alimentos se hacía muy difícil por estas condiciones climáticas. Bueno, tuvo tal éxito que se piensa que él salvó la vida de alrededor de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. Ajá, y por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1970. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, mantener ese legado importantísimo. Es la tarea nuestra de mantener ese legado
de tratar de, no sé si la palabra sea salvar, pero intentar de que la hambruna no se apodere del planeta y de la población mundial. Y una de las estrategias para lograr eso es justamente mejorar estos cultivos para aumentar su producción, en regiones donde inclusive podría ser casi imposible que se pueda cultivar, ¿no? Adquiriendo características que quizás no son propias para determinadas regiones, no propias del cultivo, sino propias para determinadas regiones a nivel mundial. Entonces, bueno, tanto maíz como trigo, y asociándolo un poco con lo que hablábamos antes de la caracterización genética, y de asociar esas diferencias genéticas con estas características que estamos mencionando, un poco lo que nos llevó a dejar Australia, un país de primer mundo donde estábamos muy bien, y venirnos a México es esta misión de CIMI, de mejorar la vida de las personas, de tratar de aumentar la producción de alimentos, pero no solo de aumentar la producción, sino que aumentar de la calidad del alimento. ¿Qué edad tenés vos? Porque como vos decís, Norman Borlaug en el 70 recibió el Nobel de la Paz. ¿Vos qué edad tenés? En el 70 no había nacido. No había nacido todavía, sí, tengo 45. Claro, somos todos contemporáneos. Trigo y maíz alimentan el mundo. Sin embargo, hay una mirada crítica en los últimos tiempos, ¿no? Sobre los consumidores, digo, de los distintos derivados del trigo, quizás no tanto del maíz. ¿En qué momento el trigo perdió ese prestigio o ese reconocimiento de haber sido salvador y sostén cotidiano, urgente? Bien, ¿cómo decirlo? Intestinal, ¿no? Una cosa así muy profunda de nuestras comunidades originarias, o por lo pronto digo, de nuestros distintos pueblos que conforman las distintas naciones. ¿En qué momento el trigo perdió ese prestigio, ese reconocimiento que hoy está mirado con tanto recelo y acaso se lo indica como posible causante de tantas enfermedades contemporáneas, por ejemplo la obesidad o acaso la diabetes? Bueno, yo creo que es una cuestión propia del consumidor. Me parece que de repente el trigo en sí no es como cultivo o como subproducto alimentario la causa de los males, sino que justamente el consumidor es el que debe elegir qué consumir y qué no, el que debe ser educado para aprender a consumir. Y en el caso del trigo justamente no me parece que sea causante de los males, sino te voy a hacer un ejemplo bien claro. En México yo vivo en el campo, ¿no? Entonces, obviamente no voy a la ciudad todos los días a comprar medio kilo de pan para desayunar. ¿Tenés tu chacrita, tu huerta o tus materiales? Tengo, lo que compro es de repente un pan lactal, quizás más saludable, y me dura una semana, 2 semanas, por lo cual casi, por ejemplo, en este caso, pan no como, y llego acá y aquí el producto de las panaderías en Argentina, sobre todo, debe ser por su origen francés quizás, es maravilloso. Entonces ahora estoy con 5 kilos más de que cuando llegué. Entonces hay una cuestión de educación, me parece, del consumidor, al cual me parece que inclusive desde la escuela se puede enseñar a qué productos consumir, cuánto, cómo, ¿no? Somos los hábitos y no necesariamente el origen, no echar la culpa al producto, sino, digo, inclusive vinculo a la carne también, ¿no? También tan revisada en estos tiempos, o quizás cuestionada desde algunos lugares más virtuales, inclusive que dentro de algunos espacios donde se deciden operaciones comerciales, porque si bien... Exacto. Sí, yo creo que siempre hay intereses donde encuentres alguno de este tipo de dificultades o de polémicas, hay intereses por todos lados. Sí, 2 cositas más antes de ir despidiéndote y que sigan la vuelta a la plaza, pues están dando vuelta a la plaza
de que llegaron los hinchas de Colón, siguen celebrando, tomaron la plaza, no fueron tapa al diario ni contratapa. Espero que en el día de mañana nos escuchan los muchachos del territorio. Quiero agradecer de paso, muy entre paréntesis, a los del territorio que me dejaron entrar al diario, a relevar un poco los diarios viejos, algunas notas que pude escribir hace 20 años, estando en esa plaza también. Me ha tocado la oportunidad de ver algunos tractores. Pero hablando un poco en serio y no tanto, debería ser tapa el diario, tapa el deportivo. César, que si bien es santafesino, nosotros lo sentimos misionero, porque al fin y al cabo se formó académicamente en la Facultad Exactas. Cuánto reconocer al Estado formando con esas condiciones a quienes hoy lideran tomas de decisiones en el mundo, y en este caso particular en México. ¿Cómo haces? 2.500 variedades por semana para seguir asombrándote, seguir despertando el hambre de encontrar alguna novedad. ¿Qué te inspira? ¿Qué sostiene tu compromiso profesional, científico? ¿Qué inspira al Pulguita Rodríguez, capitán de Colón, con la edad que tiene, viniendo de Tucumán, a salir a la cancha todos los días? Bueno, primeramente, hace un ratito comentaste que CIMIT es una institución de investigación sin fines de lucro, y es un poco, fue lo que me trajo desde Australia, como te decía, a México, trabajar en una institución así, cuando de repente multinacionales también estaban interesadas en adquirir nuestra tecnología y nuestro trabajo. Es un poco, ligándolo un poquito con lo que mencionaste recién del Estado, ¿no? El apoyo del Estado para educar a la población, era un poco devolver, ¿no? Trabajar en una institución sin fines de lucro que trate de disminuir, no sé si acabar, pero disminuir con la hambruna a nivel mundial. Y lo que me inspira como profesional justamente es que, bueno, en esta área de la genómica todo el tiempo hay cosas nuevas. Inclusive ahora tenemos una unidad de edición genética, que es una nueva tecnología que viene ahora en punta. Y como te decía, en lo personal, tratar de ayudar en lo que yo pueda, particularmente en alimentar a la humanidad y devolver un poco justamente lo que la humanidad, o en este caso Misiones o Argentina, han hecho por mí. ¿Cómo explicarlo eso? Porque es un sentimiento y es un compromiso que es difícil de explicarlo. Basta con verlo trabajando, y yo estoy muy honrado de tenerte acá y agradecer a José, que me dio y que me convenció, y en un momento me explicó a partir de unos taquitos mexicanos comiendo en su casa, y me dice: mira, estos no son los que come César. Él me explicó allá. Claro, se ponen a conversar entre ingenieros y entre licenciados en genética, y uno no sabe si está comiendo un taquito del maíz apropiado o no, de los que inventaron los tacólogos en México. Me quedan un montón de preguntas, yo quiero hacerte dos nada más. El maíz tiene por corazón epicentro a México. Se arrimó por acá, hay maíces misioneros, guaraníes, enviá, paraguayos si uno quiere, aparecen o no, hay cocineros que dicen: yo conseguí conservar, hay ferias de productores y comunidades que intercambian semillas. ¿Son originales de acá? ¿Son originarios? ¿Se puede decir que hay un maíz guaraní? No, como originarios realmente, como razas nativas, no existen. El maíz se fue moviendo, digamos, desde México hacia el sur. Ahora acabamos de publicar un trabajo científico justamente con este tipo de movilización del maíz desde México hasta el sur el sur de Brasil, incluyendo Uruguay y parte de Argentina, y lo que encontramos justamente asociando esas diferencias genéticas que existen entre los diferentes materiales que hemos analizado, que como la cultura también ayuda a movilizar este tipo de cultivos. Encontramos asociaciones con diferentes tribus aborígenes del norte de Brasil, de Uruguay, algunos grupitos
del centro de Brasil también, y cómo está asociado a cómo ellos desarrollaban sus comidas, su alimentación. Y es interesante poder observarlo, no solo a través de los datos genéticos que conseguimos, sino a través de la información que obtuvimos histórica sobre estos grupos indígenas. Y se ve claramente cómo fue bajando, digamos, de alguna forma, el maíz desde México hacia el Cono Sur. Otro día charlamos un poco más y llegaron a través de los propios movimientos genuinos de eso, porque claro, la historia no existía, no se la escribía y no hay demasiada documentación, pero si llegaron por comunidades aborígenes, o si tuvieron que ver las conquistas también del 1500 para acá, y cómo llegaron, porque cuando uno acaso abre un manual, por ejemplo, de gastronomía paraguaya y entiende que los platos típicos del Paraguay están llenos de maíz, el borí, que es la bolita que son como albondiguitas de maíz, la chipa guazú, o sea, su tarta de choclo está lleno de maíz, y vos decís, pero ¿dónde estaba sembrado el maíz? ¿Sembraban maíz, cultivaban maíz los guaraníes? ¿En qué momento apareció? Bueno, quizás te lo pueda preguntar en alguna otra ocasión. Se perdió mucho material genético, digo, tienen 140.000 variedades de trigo y otras casi 60.000, si mal no recuerdo, de maíz. ¿Se perdió mucho? ¿Se perdió mucho? Digo, pese a que está eso resguardado ahí como el arca de Noé del maíz y del trigo, ¿se perdió algo en el camino? Bueno, sin duda el proceso de mejoramiento es un proceso en el cual la diversidad genética se va reduciendo rápidamente y de manera muy pronunciada. Pero justamente este tipo de bancos de genoplasma lo que hacen es resguardar esta diversidad, y en el proyecto en el cual estoy embarcado, la idea es estudiar esta diversidad, reconocerla, estudiarla y encontrar allí esos genes que quizás estas variedades o estos híbridos de gran producción no poseen, y que pueda apoyarlos o ayudarlos a adaptarse a regiones, a diferentes regiones, ¿no? Con diferentes tipos de ambiente. Entonces estos estudios lo que hacen es encontrar en esas razas nativas, estamos hablando de millones y millones de años de evolución. Entonces estas razas nativas que con estos años de evolución han adquirido ciertas ventajas, tenemos que reconocer esos alelos, esos genes que están en estas razas nativas para incluirlos sí en un proceso de mejoramiento. No es que vamos a reducir la diversidad que pueda llegar a tener una raza nativa, sino que vamos a tomar esos genes, los vamos a cruzar, digamos, esas razas con variedades o híbridos de alta producción. César Petroli vino a la radio, él es licenciado en genética, oriundo de Reconquista, pero anduvo como buena cantidad de estudiantes universitarios en la ciudad de Posadas, estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas, anduvo por varios lugares del mundo, entre ellos Australia, y ahora desde México, trabajando por una organización sin fines de lucro para mantener viva buena cantidad de miles de variedades de trigo y de maíz, los dos grandes productos, uno puede suponer las semillas que alimentan y sostienen el mundo. Gracias por venir y a seguir festejando por Colón. Gracias a vos, Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a José por también haberme invitado, haberme traído aquí a conversar contigo y bueno, estamos a disposición para lo que gustes, cuando quieras. Te vamos a ir molestando un poco para que nos cuente, por ejemplo, algún día quién es el Pulga Rodríguez de los genetistas argentinos o misioneros que andan por el mundo, quién es el Carucha Müller, quién es el Vichy Fuerte. Hay más Caruchas Müller que, me imagino, que Pulgas. Lo siempre querido el Carucha, y quizás por eso también. Un minuto, José, gracias por venirte, nos va a quedar para revisar otro día todo lo que estás haciendo junto a la EBI por la región, plantando árboles, renovando árboles y para repensar el monte a partir del monte. Es un laburo enorme, intenso que haces y con mucho esfuerzo desde Apóstoles. Dame una conclusión del trabajo de César. Cómo tomarlo desde acá, hablarle a los colegas profesionales, a los jóvenes y también a los funcionarios. ¿Qué replicar? Brevemente, si te da el cuero, porque te largás y no terminamos, pero dame una conclusión y con eso nos vamos. No, hay que aprovechar porque son personas que están capacitadas, están al frente de instituciones que, como bien dijo, son sin fines de lucro, y cuando se dan debates y se discuten tonterías, quizás hay que recurrir a personas como él que están al frente de
proyectos como lo tiene el CIMIT, que Bourlon fue un ingeniero agrónomo y quizás el padre de la Revolución Verde. O sea, se pudo, a través del mejoramiento genético con la hibridación, obtener mejores rendimientos y salvar a tantas personas de la hambruna, que es lo que le dio el premio Nobel. Son ejemplos de que hay gente que a través de su conocimiento y su capacidad pueden solucionar problemas, y es gratis. O sea, hoy quizás con un buen convenio o con algún tipo de vinculación a través del CIMIT se pueden conseguir materiales adecuados, adaptados, variedades, cruzamientos, generar a través de eso trabajos. Aprovechar bien rápido lo que dice José. Justamente uno de los trabajos de CIMIT, sobre todo el Banco de Germoplasma, es proveer de semillas al mundo entero, sin costo. Entonces, me quedo con eso, subrayo ese dato. Exacto. Es un semillero. Es un semillero como Alexis Nicolás Castro, que no vino de Colón, pero ahora lo adjudican a Colón. Gracias. Pensar en el Día del Medio Ambiente, la enorme diversidad detrás de una raza o un producto. Fíjate todo lo que hay detrás de un maíz, no es uno solo, ni siquiera del trigo. También repensar la biodiversidad desde ese lugar. Buen fin de semana. Quiero escuchar tu voz